En esta exposición volvemos en realidad a varias series de exposiciones que tienen que ver con la guerra, pero también con las diferenciales del acontecimiento de la guerra en la historia reciente, pero también no solo con la guerra, sino con lo que vamos a llamar la metafísica de las instituciones o la metafísica institucional. Es una metáfora, pero ¿qué es lo que queremos decir con esta metáfora? De que en este juego geopolítico de la guerra, o de la guerra en ciernes, o de la guerra realizada, desplegada, solo aparecen los estados, los gobiernos, las instituciones, los ejércitos, las composiciones internacionales de los ejércitos, de su máquina de guerra o sus máquinas de guerra, pero no aparecen los pueblos. Es decir, desaparecen los pueblos. Es decir, han sido convertidos en espectadores de los juegos geopolíticos, de los estados, de los imperios, porque hay imperios nuevamente, en la medida que hay imperios anacrónicos que vuelven desde su espesor, que podríamos llamar el pasado guardado en el espesor del presente, y que se devela en toda su magnitud anacrónica. Hay imperialismos que habrían debido desaparecer después de la culminación de la guerra del Vietnam, pero hay imperialismos en la medida que hay esa articulación perversa entre capital financiero y estados, y hacen juegos geopolíticos. Donde hay juegos geopolíticos hay imperialismo. Pero por otra parte, obviamente, también hay una composición que podemos o no llamar imperio. Podemos estar de acuerdo con la virtud o insuficiencia de ese concepto elaborado por Antonio Negri y Michael Hart, imperio. Es decir, esa metáfora de Polibio que configura un orden mundial, una composición del orden mundial imperial, pero en la historia reciente, como nuevo orden mundial, donde tenemos en la pirámide una aristocracia que tienen que ver básicamente con la composición de las hiperpotencias. Después tenemos las oligarquías, estados que están en la pujanza de la revolución industrial, pero también de la revolución tecnológica científica y también de la revolución cibernética y de la revolución comunicacional, que concurren y se expanden en los mercados. Y están los estados-nación, que hacen como de pueblo metafísico a este imperio. También aquí desaparece el pueblo. Los pueblos no son consultados, salvo para hacer votaciones, salvo para ser nombrados en la demagogia política del discurso político, o sea, este discurso de carácter populista, neopopulista o socialista o incluso conservador. Es decir, el pueblo es una referencia fantasmagórica en la legitimación o en la búsqueda de legitimación de estos dispositivos de poder. Estas formaciones discursivas están íntimamente ligadas a las estrategias de poder. Y obviamente estas estrategias de poder tienen que ser decodificadas a la luz de lo que hemos conocido como diagramas de poder. Y lo que tenemos no son una linealidad de diagramas de poder, sino tenemos una composición de diagramas de poder que constantemente son actualizados
en virtud o en el objetivo de seguir realizando la reproducción de las dominaciones. Entonces, como verán, podemos o no llamar imperio, pero se visualiza el fenómeno del pueblo ceniciento o del ceniciento pueblo. Puede no llamarse imperio y podemos buscar una figura más apropiada que tiene que ver con una composición del nuevo orden mundial en constante competencia interimperial. Y actualmente con la guerra de Ucrania estamos asistiendo precisamente a un nuevo juego geopolítico que busca reordenar la configuración del orden mundial. Eso es. Por un lado está el bloque chino-ruso, ruso-chino, y por otro lado está la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica. Los pueblos no están presentes. Ni el pueblo ruso, ni el pueblo norteamericano, ni el pueblo europeo no están presentes. Están mediados por las instituciones, por los estados, por los que hablan a nombre del pueblo. De una manera más elaborada, de una manera menos elaborada, de una manera más mediática, de una manera más grotesca. No importa, lo que aquí importa es precisamente esa ausencia del pueblo. Esa ausencia efectiva del pueblo dada por la usurpación de las instituciones. Es lo que hemos llamado nosotros la metafísica de las instituciones, porque precisamente hacen desaparecer al pueblo. El pueblo es lo único vital, lo único real, efectivo. El pueblo que puede ser imaginado o visualizado como un campo configurante de multitudes, de colectivos, de grupos, de individuos, de localidades y de regiones, ese pueblo no está. Ese pueblo está en la sombra, arrinconado, ocultado por el juego metafísico de las instituciones, llámense estas instituciones estatales o instituciones de la sociedad civil institucionalizada, pero también y sobre todo por estas instituciones que hacen de organismos internacionales. Inclusive hablan de Naciones Unidas como si hubiera un consenso, pero no hay tal consenso. Lo que hay es la imposición chantajista y forzada del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas. Cada uno de estos estados del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas puede vetar y por lo tanto puede no hacerse efectiva sanciones de un orden mayor. Entonces, no están los pueblos, eso es lo que importa. No está lo más vital del pueblo, no está esta dinámica social, que es lo que efectivamente da energía y hace vivir a las instituciones, a los estados, a los juegos geopolíticos, inclusive a las guerras, porque el pueblo asiste como carne de cañón. Es la víctima de estos juegos geopolíticos, de estos juegos de guerra, pero no es consultado. Llama la atención aquí que todos los discursos, inclusive el discurso de izquierda, un discurso que pretende ser marxista cuando en realidad se desconoce los rasgos fundamentales del marxismo en ese discurso de manual. Ese discurso de izquierda que pretende tener una posición anticapitalista, en realidad es una ideología de legitimación de la otra forma de capitalismo que fue precisamente el socialismo real y que ahora quiere esta izquierda hacer reaparecer el fantasma de este socialismo real que fue la otra cara del modo de producción capitalista, una cara burocrática del modo de producción capitalista, una cara sin burgueses, sin la clase burguesa, pero sí con una clase burocrática. Es decir, esta gente quiere mostrarnos como si la Federación Rusa enfrentara
a los países imperialistas de la OTAN. ¿Y qué es, pues, la Federación Rusa? Es la reactualización de la forma de imperio zarista, mediada en su metamorfosis por la forma de imperio de la URSS, que de soviética no tenía nada porque el Partido Comunista nunca devolvió a los soviets, al pueblo armado de obreros, campesinos y soldados, el poder. Se quedó el Comité Central y, peor aún, se quedó encarnado en el gran timonel. La hipóstasis de partido del antiguo y ancestral zar, que ahora quiere actualizarse en un lacónico agente o exagente, la KGB, que de interpretación del mundo tiene solo los límites que le puede dar esa mirada de agente de la KGB, esa mirada de teorías de la conspiración que dan los servicios secretos, es decir, una mirada pobre del mundo. Este señor reactualiza a su modo con la singularidad más pobre que da obviamente la repetición en la historia. Una vez es tragedia, otra vez es farsa, otra comedia y la siguiente puede ser una comedia más grotesca. Entonces estamos asistiendo a la comedia grotesca de la repetición de la figura fantasmagórica del imperio. Entonces aquí estamos ante los juegos de poder, juegos de dominación a nivel mundial de los señores del capital y de la guerra. El pueblo no está. Ese es el tema de fondo. Es decir, lo único real, lo único efectivo, lo único que da cuerpo o energía a esta trama o este entramado de la guerra, de la competencia de capitales, de los juegos geopolíticos, de la acumulación ampliada del capital y de la apropiación del excedente. Lo único que da vigor a todo esto es evidentemente la energía de la potencia social, que es el pueblo, o son los pueblos. Pero los pueblos no cuentan, están usurpados. Llama la atención que los que se reclaman marxistas hoy, que en realidad son uno de los herederos del iluminismo, es decir, de la crítica al oscurantismo, de la crítica, de la capacidad crítica, de la inteligencia, que quiere decir precisamente crítica, iluminar, poner en cuestión todo, interpelar desde el uso crítico de la razón. Llama la atención que estos que ahora se creen marxistas, pero en realidad son ecos vaciados de contenido, consignas sin valor revolucionario. Estos marxistas son incapaces de hacer hoy la crítica y caen haciendo la apología de la guerra, la apología de la Federación Rusa, como si fuera la Unión Soviética. No están los pueblos. Y no están los pueblos en ninguna parte. No están los pueblos en el centro del sistema mundo capitalista. No están los pueblos en los puentes del sistema mundo capitalista, en las potencias emergentes. No están los pueblos en las periferias, en la inmensa periferia del sistema mundo capitalista. Porque ahí en el sistema mundo capitalista hay otra concurrencia entre portavoces del neoliberalismo y portavoces del neopopulismo. En ambos lados tenemos, además, en términos efectivos, en términos de estructuras de poder, en términos de diagramas de poder, tenemos la presencia expansiva
del lado oscuro del poder y del lado oscuro de la economía. Estamos ante los señores de los tráficos ilícitos legitimados por sus estados, tengan un discurso de izquierda o tengan un discurso de derecha. Entonces ahí tenemos otros señores que hablan a nombre del pueblo. Los progresistas hablan a nombre del pueblo para legitimar una combinación, una composición, una mezcolanza barroca entre el lado oscuro y el lado luminoso del poder, entre el lado institucional del poder y el lado oscuro del poder. Y el lado opaco, hablando de las corrupciones institucionales y de las corrupciones proliferantes. Es decir, ahí tenemos pues el discurso político, la emisión de discursos políticos con un estilo conservador o con un estilo progresista que lo que hacen es encubrir una composición barroca de los diagramas de poder que tienen dominado al pueblo, que tienen enclaustrado al pueblo, que tienen al pueblo ceniciento, oculto, invisibilizado en las sombras de estas instituciones, de esta metafísica institucional. Entonces, tenemos entre los señores de la periferia, los señores de los puentes, de los BRIC, de las potencias emergentes, y los señores del centro mundo del sistema capitalista, tenemos a señores de la guerra y del capital que son cómplices, señores de los tráficos ilícitos y tráficos de armas, tráficos de cuerpos y lavados de estos tráficos que los hacen las instituciones visibles y lo hace el sistema monetario internacional. Es decir, todos están comprometidos, ocultando al pueblo, encubriendo esta usurpación del pueblo de la energía, de la potencia social que es capturada por las máquinas de guerra y por las máquinas de poder y las máquinas de capital, pero que funcionan en función de la reproducción de la muerte y no de la reproducción de la vida, porque no se libera la potencia social. Entonces estamos ante una metafísica institucional que explica la crisis ecológica, la crisis de la civilización moderna, la crisis del sistema mundo capitalista en plena clausura. Y lo peligroso de todo esto es que estamos marchando al abismo, al apocalipsis, a la era de la exterminación que, según algunos informes científicos, ya habríamos entrado. Entonces, ante este peligro, ante esta metafísica que no da luz en un túnel interminable, es menester liberarse de la metafísica, ejercer nuevamente la fuerza del entendimiento y la fuerza de la comprensión iluminista, la fuerza de la interpelación iluminista en la contemporaneidad de un iluminismo actualizado que puede ser crítico de la crítica, crítica de la crítica, una crítica desenvuelta que ya tiene, si ustedes quieren, la acumulación de la historia sedimentada, fosilizada de las posguerras, que se encuentran ahora como una especie de intermedio hacia una tercera guerra mundial del exterminio esta vez. Entonces, en este contexto, lo que tenemos que pensar básicamente es de que lo único que puede explicar todo esto es el pueblo, es la potencia social, pero que en este caso anda capturada y de lo que se trata es de liberar. ¿Y qué significa liberar? Activar la potencia social, activar la capacidad crítica de la potencia social, activar la capacidad crítica interpeladora y de movilización de la potencia social, que sea capaz de liberarse de estas ataduras que son la metafísica institucional, los diagramas de poder,
las estrategias de poder, los juegos geopolíticos y de las máquinas económicas, las máquinas de guerra, las máquinas de muerte. Es decir, es indispensable que los pueblos sean capaces de entablar entre ellos una comunicación democrática que forme consensos, que viabilice soluciones y transiciones consensuadas, capaces de abrir horizontes y darnos la esperanza. Aquí terminamos esta exposición en espera, como siempre decimos, de continuarla.